Bem-vindos ao podcast Adega, o mais influente podcast de vinhos do Brasil. Bastidores, conversas e entrevistas exclusivas sobre o fascinante mundo do vinho. Antonio, muchas gracias por aceptar la conversa con nosotros, hablar un poco más de Vega Sicilia y de los otros productos del grupo en la data de hoy. Me gustaría si pudieras presentarse a nuestros oyentes y telespectadores y lectores ahora. Y para empezarnos un poco, recién hablamos de Vega Sicilia en otro programa, pero me gustaría que hablara un poco de su visión de Vega Sicilia y qué está a cambiar últimamente en Vega Sicilia. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a colaborar y a participar en vuestros medios, que es un placer para mí y para el grupo, para Tempos Vega Sicilia. Mi nombre es Antonio Menéndez, yo soy el director general del grupo. Llevo trabajando en Vega Sicilia desde el año 2015 y mi labor fundamental es dirigir las operaciones del grupo y de vez en cuando, ahora ya cada vez menos, pero también hago algún viaje al extranjero, a algún país importante, para promocionar y apoyar los productos nuestros, ¿no? La verdad es que el Tempos Vega Sicilia es una compañía o es un grupo en el que quizá la principal característica desde el punto de vista de gestión es el deseo de continua evolución que tenemos, es decir, de no quedarnos parados ni estancados en donde estamos, ni en los aspectos técnicos ni en los aspectos de negocio. Estamos constantemente probando nuevas cosas en la parte técnica, en la parte de viñedo, en la parte de elaboración de los vinos. Y un poco el reto que tenemos es seguramente ese, ¿no? Desde cada una de las posiciones de todas las personas que trabajamos en el grupo, seguir haciendo cosas para seguir evolucionando y seguir avanzando. No se trata de hacer una revolución, se trata de hacer una evolución. Al final, cuando una compañía tiene una posición buena en el mercado, como es el caso de Vega Sicilia, es muy tentador el poder quedarnos ahí parados y pensar que tenemos unos grandes vinos y que hacemos las cosas bien y no querer mejorar, ¿no? El mundo del vino evoluciona muy rápidamente, cada vez el consumidor sabe más, cada vez el cliente sabe más, cada vez hay más referencias de vino, cada vez los vinos son mejores y además el mercado es más globalizado, es un escenario cada vez más complejo. Si nosotros no somos capaces de seguir mejorando, de tratar de incrementar la calidad añada tras añada de cada uno de nuestros vinos, si no intentamos en el viñedo tener una mejor uva, si no intentamos dar un mejor servicio comercial, etcétera, pues dentro de unos años, seguramente seremos esa compañía que hace 10 años era una gran compañía de vinos, con grandes vinos, pero que a lo mejor hoy en día ya no los tiene, ¿no? Desgraciadamente todos tenemos ejemplos en la cabeza de grandes compañías de vino que ha pasado eso, ¿no? Entonces mi labor un poco y mi reto en el grupo es precisamente ese, ¿no? El tratar de que, aparte de que todas las operaciones y la gestión del grupo salga bien, el conseguir seguir evolucionando y manteniéndonos con unos estándares de exigencia y de calidad al nivel de lo que siempre ha sido el grupo Tempos Vega Sicilia. Me parece muy entretenido mirar que usted habla de evolución y no revolución, pero se mira Vega Sicilia como una película, me parece una evolución, pero si hace cortes, parecen revoluciones, porque lanzan nuevos proyectos de manera muy cirúrgica, con mucha paciencia, pero el incremento de nuevos proyectos es continuo en esos 40 años que la familia de Don Pablo Álvarez está al comando de la compañía, ¿no? ¿No sientes así también? Sí, estoy de acuerdo. Quizá en los últimos 40 años la compañía ha cambiado de una forma absolutamente radical. Yo creo que la compañía tiene una vida, entre comillas, tranquila durante sus primeros 120 años o 118, 15 años, desde que se funda en 1864 hasta el año 82. Ahí existía una sola bodega, que era Vega Sicilia, con 4 vinos y prácticamente ese ha sido el perfil de la compañía durante muchos años, ¿no? A partir del año 82 todo se acelera y todo cambia y a día de hoy, que estamos en el año 2022,
no tenemos una bodega, tenemos 5, no tenemos 4 referencias de vino, tenemos 15, no tenemos 120 hectáreas de viñedo, tenemos casi 700 y no operamos en 5 países a nivel mundial, operamos en 150. Es verdad que todo ha cambiado de una forma muy importante, ¿no? Yo creo que ha sido obviamente gracias a la labor de la familia Álvarez, personalizada en Pablo, pero es verdad que también yo creo que la familia Álvarez ha sabido leer bien el momento de la vida en el que estaba la bodega y estaba el mundo del vino. La industria del vino en el año 82 no tiene absolutamente nada que ver con la industria del vino hoy en día, en el año 2022. Se ha producido una evolución muy importante en Vega Sicilia, pero es que realmente ha sido la misma evolución que ha tenido el mundo del vino, yo creo que en general a nivel mundial, pero Sí. particularmente en España. En el año 82 había 12 bodegas en la Ribera del Duero, hoy hay casi 300, ¿no? Entonces, si miramos esa revolución, realmente la revolución de Vega Sicilia ha sido una revolución más tranquila incluso que lo que ha ocurrido en el mundo del vino, ¿no? Pero es verdad que han pasado muchas más cosas en estos años de las que habían pasado anteriormente. ¿Podría listar los proyectos que tienen hoy y hablamos del nuevo proyecto también en ese momento? Bueno, actualmente Vega Sicilia tiene 5 bodegas en el grupo. Vega Sicilia, que es la bodega original, en la Ribera del Duero. Alión, también situada en la Ribera del Duero, que se funda en el año 1991. Está pues a 12 kilómetros de Vega Sicilia. Tenemos en la región de Toro Pintia, que es un proyecto que nace en el año 2001. Y tenemos en la región de Rioja Macán, que nace en el año 2009. Es una bodega que es copropiedad de la familia Rothschild, es el único proyecto del grupo que no es 100% propiedad de Vega Sicilia. Son las 4 bodegas españolas situadas en las 3 denominaciones de origen probablemente más representativas: Rioja, Ribera del Duero y Toro. Además tenemos un 5.º proyecto en Hungría, que es una bodega de vinos blancos en la región de Tokaj, históricamente una región de vinos dulces, pero que hoy, ahí sí que ha habido una gran revolución, se ha transformado casi más en una región ya de vinos secos más que de vinos dulces, ¿no? Ahí Vega Sicilia entra en el año 93 y bueno, esos serían los 5 proyectos que existen a día de hoy en el grupo. Ayer captamos el Petrax. Uh-huh. Para mí fue una descubierta porque no había catado un vino blanco seco de Formin con ese nivel de complejidad, calidad, capacidad de longevidad y todo, ¿no? Hay una clara conexión con el manejo o la visión de vino con algunos de los grandes de Borgoña, por ejemplo, pero con características muy únicas. Me encantó mucho la acidez del vino como siendo la parte principal. Tan importante el tema de la acidez que confería, cuando combinado con las otras partes del vino, casi que una percepción de estructura tánica. Uh-huh. Muy fuerte el vino y con capacidad de vivir por más de 10, 15, 20 años. Fue muy entretenido porque en Brasil los vinos de Hungría, Tokaj, son siempre amados, uh-huh, pero no ganaron tracción de fuerza y volumen como categoría aún. Uh-huh. Pero hay un otro camino para Forment acá, en mi opinión. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que Forment es una gran uva. Ha estado durante 4 siglos dedicada exclusivamente a la elaboración de vinos dulces. Desde el año 2000, que nace Mandolás, nuestro otro vino seco, arranca o empieza, se crea la categoría de vino blanco seco elaborado a partir de uva Forment. Y yo creo que Petras es un poco seguramente la consolidación de todos esos vinos blancos secos de uva Forment que se han ido elaborando durante estos últimos 20 años, desde el año 2000. Y yo creo que supone un gran paso adelante para la región, desde luego para la uva y también, lógicamente, para nosotros, ¿no? Sí. Yo creo que es un vino de una calidad extraordinaria. Es un vino que sin ningún tipo de complejos puede comparar con vinos blancos de las grandes regiones del mundo. Y yo creo que es la prueba de que con una uva Forment se puede elaborar un gran vino, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con las apreciaciones que has hecho
al respecto de Petras. Y él viene de una parcela muy específica en el viñedo, ¿no? Que hablabas ayer. Si pudieras compartir. Sí. Petras se elabora a partir de... Es un single vineyard wine, o sea, es un vino que viene exclusivamente de un viñedo. El viñedo tiene el mismo nombre que el vino, Petras. Es el viñedo de más calidad que tenemos en la región de Tokay. Es una parcela pequeñita, 3-4 hectáreas, que además hay que trabajarlo de forma manual. Allí tenemos que trabajar con un caballo, no se puede trabajar con ningún tipo de maquinaria. Es el viñedo más antiguo que tenemos y de donde hemos extraído material genético para poder clonar luego el resto de las cepas y del viñedo. Más o menos unos 60, 65, 70 años de antigüedad de las cepas. Y realmente la calidad del suelo es especial, porque es un suelo que está un poquito más escarbado en la montaña, en la parte norte. Es un suelo un poquito más, con más cuarzo, con más caliza, no quizá tan arenoso como o tan volcánico como el resto del suelo de la región. Y la verdad es que siempre ha sido el mejor viñedo que hemos tenido. Se utilizaba para mandolás, pero consideramos en un momento dado que podía ser el origen de un gran vino con un tipo de elaboración un poquito más compleja, y efectivamente pues así lo hicimos, ¿no? La materia prima es de más calidad y luego la elaboración se ha adaptado a ese tipo de uva, ¿no? Es una elaboración mucho más afinada. Aquí se trabaja con batonnage, se trabaja con lías, se trabaja con foudres. El tratamiento de la madera es una madera, está mucho más integrado, mucho más suave. La extracción es también más fina, y luego el envejecimiento es un poquito más largo, tanto en la parte de madera, que llega hasta casi un año, como en la parte de botella, pues que está en los 2-3 años incluso de botella, ¿no? Eso me trae dos cuestionamientos en líneas distintas. Uno puede ser muy rápido. Don Pablo me ha dicho que cuando llegaron allá, los viñedos y la infraestructura estaba en muy mala condición. Una suerte que ese viñedo pudieras sobrevivir a los años y años de maltrato antes de la apertura para que pudieran comprar los viñedos allá. Sí, correcto. La verdad es que la región estuvo bajo la influencia soviética durante 70, 80 años. Fueron años en los que no hubo ningún tipo de cuidado, desde luego ni en la parte comercial ni administrativa, pero tampoco en la parte técnica. No hubo inversión en viñedo, no hubo inversión en bodega, y realmente la región en el año 89, cuando cae el muro de Berlín y acaba el comunismo oficialmente, pues está en unas condiciones muy complicadas, ¿no? La tierra está ahí, la herencia está ahí, la mano de obra está ahí, porque los trabajadores son trabajadores que vieron a sus padres y vieron a sus abuelos, y sus abuelos vieron a sus padres y a sus abuelos, y son generaciones y generaciones de gente que ha estado trabajando y viviendo por y para el viñedo, ¿no? Entonces, eso no se pierde, eso está ahí, ¿no? Sí. Pero es verdad que han sido casi ya 30 años, 31 años de trabajo importante, ¿no? Siempre empezando por el viñedo, donde se ha trabajado replantando y tratando de volver a conseguir la calidad en la planta, porque el terreno sí que la tenía, ¿no? Que históricamente ha tenido la región. Es un esfuerzo importante y sobre todo es un esfuerzo largo. Al final, en el mundo del vino, el tiempo es la variable más importante, y yo creo que la industria del vino, en general el mundo del vino, es probablemente de las cosas más sencillas que hay, donde es más fácil hacerlo bien, pero solamente tienes que entender bien la variable del tiempo, que es lo que le falla a todo el mundo. Los inversores, en general la gente, necesita un retorno rápido, necesita ver resultados rápido, y el mundo del vino es para pacientes. Si tienes la paciencia suficiente y puedes esperar, como ha sido nuestro caso, pues todo este tiempo, al final los resultados van a venir. Y yo creo que ahora estamos en un momento extraordinario en la región, y extraordinario para Oremus, porque tenemos ya una consolidación de viñedo muy importante después de haber retrabajado y volver replantado en muchos casos y volver a cuidar ese viñedo, y ahora mismo la calidad que tenemos es excelente, ¿no? O sea, tenemos la mejor materia prima que hemos tenido en los últimos 30 años, sin duda, ¿no? Eso es muy importante, y es entretenido que la conversa vaya abriendo a distintos caminos. Me gustaría devolver un poco a lo que habló del uso de madera en Petrax, porque sentimos un cambio del uso de madera no solo en Oremus, pero también en los otros proyectos.
de una manera sencilla sentimos, bueno, ayer catamos Valbuena y Vega Sicilia juntos de añadas distintas. Sí. Y, por ejemplo, Valbuena me encantó muchísimo ayer. Y eso creo que sobre todo me parece que habían dos cosas ahí. Una más fruta, una integración de la madera de una manera muy armónica al vino y una valorización de la acidez. Esto se convertía en taninos con una textura presente e encantadora y me parece que las añadas más nuevas de todos los vinos vienen un poco en esa dirección. ¿Que estoy equivocado en la interpretación? No, yo creo que es una percepción real y buena, porque yo creo que desde el año 2015 que entra Gonzalo Iturriaga como enólogo, se produce una pequeña evolución, no es una revolución, sino que es una pequeña evolución en la forma de elaborar los vinos en Vega Sicilia. En general es una evolución que aplica a todos nuestros vinos y a todas las bodegas, y donde buscamos una mayor frescura, una mayor elegancia, una integración más suave con la madera, y esto se trabaja de distinta manera en función del terreno, de la región y de la bodega, ¿no? Pero en general hemos tratado de reducir un poco los tiempos, por un lado de la madera, de envejecimiento del vino en madera, y por otro lado la interacción es una interacción un poquito más suave, no es una interacción tan agresiva o tan fuerte como había antes, ¿no? Se nota en la región de Tokaj, se nota en Hungría, se nota en los vinos nuestros, en los rojos, en los vinos tintos. Por ejemplo, en Pintia es muy evidente, ¿no? Pintia es seguramente el cambio en Pintia ha sido... Sí. Ha sido una revolución. Pintia ha sido una revolución. Sí, Pintia probablemente es el ejemplo más claro, ¿no? Pintia históricamente es una región donde realmente Vega Sicilia, cuando llega a la región, apuesta de una forma muy arriesgada por un tipo de uva que no tiene nada que ver, es más, está justo en las antípodas, en el punto contrario del perfil de vinos que tiene la bodega, que son vinos frescos, elegantes, con personalidad, con capacidad de envejecimiento. Llegamos a una región que ofrece una fruta donde hay madurez, donde hay calor, donde hay mucha exuberancia, mucho poder, poca elegancia, poca capacidad de envejecimiento, y para nosotros es un reto con ese perfil de uva pues tratar de hacer un vino en el estilo de los vinos de Vega Sicilia. ¿Qué ocurre? Pues que se trabaja inicialmente mucho con la madera, con la idea de contrarrestar esa potencia de la fruta, y se provoca pues una interacción que en algunos casos se lleva incluso a la vinificación. Sí. Hay parte de las parcelas que hacen la fermentación maloláctica en barrica durante un montón de años, ¿no? Es verdad que cuando llega Gonzalo cambia ese perfil, pero es verdad que también, y nos ha ocurrido lo mismo que nos ha ocurrido, por ejemplo, en Hungría, la calidad del viñedo cada vez es mejor. Y no es lo mismo el viñedo que teníamos en el año 2010 que el que tenemos ahora en el año 2022, ¿no? Sí. Ese perfil de uva, que ahora es una uva de más calidad, que es una uva pues, seguramente menos rústica, menos potente, un poquito más elegante, con más matices, más rica en todo, pues nos permite también el poder vinificar de una manera un poquito más fina, un poquito más pura, un poquito más delicada, ¿no? Y eso se ha llevado a cabo un poco en todos los vinos, ¿no? ¿Y continúas a sentir el perfil de taninos un poco más salvajes de Toro, de normales? Pero antes tenía una impresión justo que la madera era el contrapunto a eso, y hoy la fruta y la acidez el contrapunto a esto, y el vino ganó muchísimo, sin perder la madera como parte importante del conjunto. Fue una evolución increíble. Me recuerdo que la primera cata que he hecho de Pintia con Don Pablo, él no quería hablar mucho del vino, pero hoy creo que sería muy distinta nuestra conversa sobre Pintia. Y de ahí me abre para un otro tema. Fuimos para la región de Toro y ahora estábamos hablando antes de un branco hecho afuera de España, y ahora tienen un proyecto de un blanco en España. Por muchos años esperamos un blanco de Vega Sicilia que no ha venido,
y podría hablar de esta historia también. Y después mudamos para Rías Bajas, para Galicia. Pues el proyecto efectivamente es un proyecto en Galicia, en la denominación de origen de Rías Baixas, con uva 100% albariño. El proyecto se llama Deiva y la idea es poder elaborar 2 vinos en Deiva. Uno principal, que sería Deiva, del mismo nombre de la bodega, principal en cuanto a producción, más numerosa y con un posicionamiento premium en el mercado. Pero tendríamos otro vino también, que es Arnela, con un posicionamiento superior a Deiva, con una producción un poquito menor. Hay que pensar en un posicionamiento parecido a Único y Valbuena, más o menos. En cuanto a las producciones, no sería como Petras y Mandolás, que Petras es muy poquito, sino esto sería a lo mejor pues 2/3 y 1/3 aproximadamente, ¿no? Bueno, el proyecto nace ya hace unos años, cuando efectivamente pues con esa vocación que tiene el grupo de seguir creciendo. En las bodegas actuales que tenemos no podemos hacerlo porque tenemos limitada la cantidad de hectáreas que hay. Hemos tratado de comprar algo, pero hay muy poquito bueno disponible, tanto en Toro como en Rioja como en Ribera. Eso nos limita el crecer ahí. Queremos seguir manteniendo la producción por hectárea, la producción por parcela, la producción por cepa, en una producción realmente baja para poder mantener la calidad. Con lo cual, la única forma de crecer que teníamos y de seguir elaborando vinos pues era acudir a nuevas regiones. Hemos analizado muchas y al final pues llegamos a la conclusión de que había una oportunidad importante en Galicia con la uva albariño. Una uva que consideramos que puede realmente dar grandes vinos. A nivel de uva blanca pues es yo creo que una de las uvas más interesantes. Tiene un punto de acidez y un punto de longevidad que yo creo que lo diferencian un poco del resto de uvas. Y bueno, y acudimos de forma anónima al principio a la región para poder comprar viñedo. Hemos comprado 24 hectáreas de viñedo y hemos comprado también pues 4 hectáreas para construir la bodega, que empezará a construirse. ¿Los viñedos ahora no están contiguos entonces? No, los viñedos están separados. Hay parte del viñedo en Salnés, hay parte del viñedo en Tui, en el condado de Tea, perdón, y bueno, básicamente ahí tenemos casi el 90% del viñedo, ¿no? Y bueno, la idea es poder empezar a elaborar el año 2023 para salir al mercado en el año 2025 con Deiva y en el año 2026 con Arnela, que tendrá un año más de guarda que Deiva. Increíble, sí, eso marca mucho el grupo Tempos Vega Sicilia, ¿no? La paciencia, como usted había dicho, con el tiempo para lanzar proyectos que están mucho al frente. ¿Cuándo empezaron a comprar los viñedos allá? Bueno, empezamos hace 4 o 5 años aproximadamente. Sí. Entonces, para implementar un primer vino, piensan en 8 años para hacerlo, ¿no? Sí, bueno, realmente incluso, sí, vamos, 8 o 10 años como mínimo, ¿no? Y eso que Galicia tiene un retorno más rápido, porque no hace falta envejecer tanto el vino en botella. Al final, Deiva saldrá con 2 años y Arnela con 3, que es relativamente rápido si lo comparamos con el resto de vinos, ¿no? Sí. Incluso con los vinos de Hungría, que Mandolás es 3 años y Petras es 4 años, ¿no? Cuando uno mira a Albariño hoy, siento como si estuviera viendo el movimiento que ha tenido Riesling en 2013, 2014, cuando empiezan todos y el Riesling se convierte en una fashion grape para los consumidores. Y ahora vemos ese movimiento en Albariño que, bueno, encuentra aquí, desde el punto de vista del consumidor brasileño, encuentra muy buena visión y percepción en Rías Bajas, encuentra también en Portugal y también en Uruguay. No sé si ha tenido la oportunidad de catar algunos albariños de Uruguay. Están haciendo un trabajo muy entretenido allá, sacando vinos de mucha calidad. Y ellos decían en Uruguay que miraban que las condiciones de Uruguay en una determinada región
se espelhavam em Galícia. Ajá. E por isso intentaram. Sí. Y habían familias galegas también que Sí, se sí, establecieron allá. Entonces es muy entretenido ver ese movimiento de Albariño y por supuesto que Albariño para mí está probado que es una uva capaz de encontrar complejidad, camadas y longevidad al mismo tiempo. Una variedad muy única. Estaré ansioso para catar los vinos. Ciro me ha dicho que ha catado y se encantó. Así que... Sí, bueno, en mayo que tuvimos una reunión en España, a la que invitamos a Ciro, pudimos dar a catar un poquito de la añada del 21. Hemos empezado ya a hacer experimentos, el año pasado lo haremos este también. Sí. Estamos ahí en una nave pequeñita que nos ha dejado otra bodega allí para poder hacer experiencias y bueno, la verdad es que lo que catamos realmente es un poco la base de lo que será, no le falta envejecimiento obviamente, no tenía nada de botella, pero bueno, era una primera aproximación, ¿no? La región de todas formas un poco en línea con lo que comentabas, la posible expansión. La región es una región pequeña, Sí. una región que tiene 4.000 hectáreas de viñedo, que son muy poquitas realmente. Por compararlo con las otras regiones en las que estamos, Toro, que es otra región pequeña, tiene 9.000, por ejemplo. Sí. Ribera del Duero, 24.000. Y Rioja tiene, creo que son 70 o 75.000 hectáreas, ¿no? Claro, 4.000 hectáreas pues da para lo que da, ¿no? Es una producción pues relativamente pequeña. Y bueno, yo creo que hay buenos productores, hay algunas grandes compañías y luego hay productores pequeños e interesantes también. En España yo creo que la presencia es una presencia sólida, es una presencia consistente. El albariño se conoce, está pues presente en todas las cartas, en todos los bares, restaurantes, en tiendas, etc. Yo creo que hay una posibilidad de crecimiento internacional muy importante, ¿no? Muy importante. Y la presencia del grupo Templos Vega Sicilia allá, por supuesto, va a ayudar a proyectar la región internacionalmente de una manera muy distinta de lo que ocurrió hoy. Sí. Nosotros lo intentaremos hacer de la mejor forma posible, tanto en la parte técnica, que es lo más importante, tratar de hacer el mejor vino posible, como también luego, lógicamente, la parte de expansión, ¿no? Nosotros al final hoy en día estamos distribuyendo el 70% de nuestro vino fuera de España y bueno, pues Albariño será una proporción parecida, ¿no? Entrará en la dinámica un poco de comercialización del grupo y podremos exportar pues muchas botellas de Albariño, ¿no? Durante el tiempo de COVID se ha cambiado un poco, ¿no? El percentual de los vinos que iban afuera versus quedábanse adentro de España. Yo recibí la información que durante el COVID había incrementado la distribución en España en detrimento un poco de países de afuera. ¿Eso ya se normalizó? ¿O? Sí, bueno, desde el año 2015, que coincide precisamente con mi entrada en la compañía, el año 2015 los números eran exactamente al contrario. El 70% de la producción se vendía en España y el 30% fuera de España. Okay. Hicimos pues prácticamente 5 años de transición hasta el año 2020, donde fuimos cambiando esos números, ¿no? Incrementando la distribución internacionalmente en países, pasamos de 89 a 150 países, incrementamos la presencia en aquellos países donde pues teníamos un fair share quizá un poco bajo, por ejemplo en Estados Unidos no teníamos mucha presencia y hemos incrementado mucho la presencia allí, en otros países igual, y al final nos encontramos en el año 2020 con una situación que para nosotros era casi idónea, donde distribuíamos nuestro negocio en 4 partes casi iguales. Un cuarto, un 25% en España aproximadamente, es un poquito más, un 30%, 25% en América, continente entero, desde el norte hasta el sur, hasta la Patagonia, 25% en Europa y 25% en el resto del mundo, que es fundamentalmente Asia-Pacífico, pero también hay unos spots de consumo importantes en Middle East y en África, pues en Sudáfrica, en la parte del Magreb, etc. Es verdad que el COVID pues cambia un poquito la dinámica. El COVID afecta a todo el mundo pues prácticamente por igual, pero en España la demanda de nuestro producto es tan grande, es decir, tenemos mucha más demanda que ofertas, sobre todo en España, que al final pues decidimos desviar parte del producto internacional, que sobre todo presentaba riesgos en cuanto a incertidumbre, porque además las olas de COVID fueron afectando de forma desigual en el tiempo pues a todo el mundo, ¿no? Empezó muy fuerte, bueno, empezó en Asia, luego pasó a Europa y luego ya pues al final llegó a América, ¿no? Entonces
bueno, tuvimos que ir viendo un poco realmente la situación de cada país, ¿no? También las medidas eran diferentes. En algunos países había muchas más restricciones, mucha más dificultad de consumo que en otros países, ¿no? Y es verdad que en el año 21 decidimos, pero tampoco fue un cambio muy radical, en vez de un 30%, pues fue un 35%, un 37%. Okay. Yo creía que había sido más. No, okay. No, porque al final el resto del mundo, por una vez pasado el susto inicial de los 2 meses de encierro de la gente en las casas, de falta de consumo, etcétera, bueno, luego se normalizó ya esa situación y al final los distribuidores nos pidieron el vino, ¿no? Y bueno, Brasil ha ido muy bien en los tiempos de COVID, fueron muy malos para algunas líneas como on-trade y las personas, por supuesto, que perdieran vidas y amigos y todo más, pero sí, el vino se convirtió en una pieza importante de mantener la sanidad mental de las personas y un poco de felicidad cuando estaban aislados en sus casas. Entonces ha sido bastante, después del choque inicial que se dio en marzo y abril, que a nadie sabía qué iba a pasar, después sentimos que las cosas estaban bien. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que Brasil se ha comportado bien. En cuanto a ventas, prácticamente no ha habido ninguna incidencia importante. Yo creo que el COVID ha afectado en algunos países de forma muy, muy, muy fuerte, cambiando completamente el panorama de distribución. Un ejemplo muy claro es la ciudad de Nueva York. Nueva York, prácticamente el 30% de los restaurantes y bares que estaban operativos antes del COVID cerraron. Muchos de ellos se transformaron y hay otros nuevos que han abierto después, ¿no? Pero realmente el landscape de Nueva York hoy en día tiene poco que ver con el que había hace solo 2 años, ¿no? Y luego hay países donde pues al final se ha continuado la tendencia y más o menos es casi igual de lo que había antes, ¿no? Increíble, qué bueno que pasamos por eso, estamos... Sí. Y estamos bien. Y Brasil, comprendo que Brasil es importante en términos de Américas para Vega Sicilia, ¿no? La fuerza de Vega Sicilia en México es muy, muy grande. Cuando estuve allá, las personas que querían impresionar ponían un Vega Sicilia a la mesa. Es muy, muy poderoso eso allá. Sí. Creo, ¿el volumen es muy parecido con Brasil o es mucho mayor que Brasil? No, es mayor, sí. El volumen en México es pues casi 4 veces más que el volumen en Brasil. México es, después de Estados Unidos, el país más importante para Vega Sicilia, junto a Suiza. México, bueno, coinciden, hay varios aspectos que hacen que sea un mercado tan grande, ¿no? Y tan importante. En primer lugar, lógicamente, pues la ascendencia española, que es muy importante en México. Sí. En segundo lugar, las características del producto, ese producto aspiracional, como de lujo, de muy alta calidad, pues a una parte muy importante de la pirámide sociodemográfica, económica mexicana, pues le resulta muy atractivo y muy importante, fundamentalmente a la parte de arriba. Y luego coincide que la fortaleza de la marca en México pues es impresionante, ¿no? Sí. Yo siempre digo que probablemente México es el único país del mundo donde si de forma aleatoria paramos a una persona en la calle y le preguntamos ¿conoces Vega Sicilia? Yo creo que solamente en México y en España te van a decir que sí, es una bodega, lo conozco, ¿no? Cualquier otro país del mundo, salvo que esa persona se dedique al mundo del vino o le guste el mundo del vino, no van a saber lo que es Vega Sicilia, ¿no? O sea, el brand equity realmente que tiene la marca en México es extraordinario, ¿no? Okay. Y viene un poco de la mano de la fuerza y de la presencia de los vinos españoles en México. El vino español ha sido siempre el vino número 1 en México, históricamente, hasta hace justo 3 años, justo antes de la pandemia, en el año 19-20, que cambió. Fue superado por primera vez en la historia por el vino mexicano, en cuota de mercado. Ahora creo que el vino mexicano tiene un 37-38 y el vino español un 36, 35, 37, depende del año. Es saludable pero, también, ¿no? Sí, ¿no? Y al final es una forma de desarrollar también la categoría del vino dentro de México, ¿no? México tiene un consumo per cápita bajo y yo creo que el desarrollo tiene que venir un poco de la mano del vino local, ¿no?
Brasil yo creo que es muy importante también, es una gran población, el consumo per cápita en Brasil es bajo, es 1,7 litros por persona y año, o sea, estamos hablando de 2,5 botellas de vino, pero bueno, también son muchos millones de habitantes, ¿no? Pues 200 y pico, ¿no? Que al final pues hace que el mercado sea importante, ¿no? Y lo que es curioso de Brasil es la gran presencia y la fortaleza de los grandes coleccionistas brasileños, ¿no? Sí. Yo creo que a nivel de nacionalidad probablemente Brasil sea el país número 1 en grandes coleccionistas de vino, ¿no? Grandes fortunas, gente con poder adquisitivo alto, con mucho conocimiento del mundo del vino, con mucho conocimiento de Vega Sicilia y con una lealtad impresionante, ¿no? Yo creo que Brasil ahí es probablemente el mercado más interesante del mundo, ¿no? Qué interesante eso. Bueno, ¿sabe qué? Una cosa que quería hablar y me olvidé. Hablaba ayer sobre la identificación QR code en la Sí. botella para poder asegurar el tema de proveniencia del vino. Si pudiera hablar Sí. un poco de eso, creo que en Brasil hoy es una cosa que estamos... es una cosa muy necesaria y estamos hablando de eso el tiempo Sí. todo, de saber de dónde viene el vino que está Sí. al fin a poner en su cave por 10, 15, 20 años y después en su copa, ¿no? Bueno, este año por primera vez hemos lanzado en los vinos de Vega Sicilia, en Valbuena, en Único y en Único Reserva Especial, las botellas con una etiqueta especial, que es una etiqueta rectangular alargada, que va colocada de hecho pues desde el comienzo de la cápsula hasta abajo, tocando el vidrio, y es una etiqueta que contiene por un lado un código QR y por otro lado un código especial hecho con como con burbujitas, Okay. como con puntitos, que de hecho cuando pasas la mano pues no es liso, es rugoso, y que son unos códigos únicos que permiten verificar la autenticidad de la botella. Solamente tienen un uso, ese código una vez que se rompe no se puede volver a utilizar, y ese código sirve para demostrar que la botella es auténtica. Cuando ustedes vean una botella de las añadas que hemos lanzado este año y hagan una fotografía al código QR, verán que ese código QR inmediatamente en su móvil aparece un código de verificación, que es un número muy largo donde se le indica que la botella es verdadera, y ese código de verificación lleva a la ficha de cata y permite además comprobar que el código que viene debajo de ese código que tiene esas burbujitas es exactamente el mismo que pertenece a esa botella. Entonces usted lo puede comprobar para ver que no hay, es un doble sistema de verificación. La idea es, precisamente dentro de ese afán de continua mejora y de seguir haciendo las cosas, seguir evolucionando en el grupo, pues poder darle al consumidor unas garantías todavía mayores de que nuestro producto o la botella que tienen en su mesa y que han comprado, pues es una botella real y no es una botella pues falsificada. Sí, la rastreabilidad es un tema muy importante en todos los temas que involucran coleccionistas, ¿no? Entonces... Sí, nos ayuda, nosotros una vez que ese código QR es descargado por un teléfono móvil, automáticamente se nos informa de dónde ha sido descargado, y bueno, pues podemos ver que efectivamente esa botella está en el mercado en el que tiene que estar, ¿no? Y no está en algún sitio raro. Eso se une al número que nosotros históricamente siempre tenemos en la etiqueta, en la parte frontal, Sí. es este número de aquí. Cada una de nuestras botellas va marcada con un número distinto y que nos permite también seguir la trazabilidad. Cualquier botella rara que se pueda tener la intuición, por el motivo que sea, de que no es verdadera, presentando una fotografía o diciéndonos, llamando a la bodega y preguntando por esa botella y ese número, nosotros podemos decir dónde, a quién y cuándo la vendimos. Y luego ya a partir de ahí pues poder seguir la trazabilidad, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias. Pregunta, ¿eso estará solamente en Único o estará en qué vinos de la...? En Único, en Valbuena y en Reserva Especial de momento. Okay. Probablemente en un futuro ampliemos al resto de los vinos, a León, a Pintia, a Macán, etc. Muy bueno. No sé si tiene algún mensaje o alguna historia que gustaría de compartir con nosotros aún. Si no, te agradezco por su tiempo, por su atención y la disponibilidad de hablar con nosotros. Nada, simplemente pues daros las gracias por la oportunidad de poder dirigirnos el Grupo Tempos Vega Sicilia a través mío
pues a vuestros lectores, a vuestros consumidores, a vuestros televidentes, etcétera, y agradecer siempre pues el cariño y el respeto y la buena mirada que tenéis siempre hacia nuestros vinos. Para nosotros es muy importante porque al final nosotros estamos metidos ahí en un pequeño pueblo de la Ribera del Duero de España, en medio de la meseta castellana, y cuando salimos fuera y nos encontramos nuestros vinos pues en otros países, países tan lejos de España como Brasil, y además con un aprecio importante, pues de verdad que es, yo creo, lo que más nos puede reconfortar a nivel profesional y a nivel personal, ¿no? Elaboramos un producto que trata de ayudar a la gente a que sea un poco más feliz, ¿no? Cuando comprobamos que esa felicidad pues llega a través de nuestras botellas, pues la verdad es que es un incentivo para seguir trabajando mucho. Muchas gracias nuevamente por su atención. Un placer, Cristian.